ministro de Defensa, Jorge Tayana, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren, inauguraron hoy en IMPSA una nave industrial denominada Malvinas Argentinas, que estará dedicada específicamente a los proyectos de industria para la defensa. Esta decisión estratégica tiene como objetivo optimizar la producción en series cortas de distintos proyectos y potenciar el desarrollo tecnológico de la empresa en esta área. El acto se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Tecnológico que la empresa tiene en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. La nave, que será utilizada en el proceso de mecanización de las torres del TAN 2C y la fabricación de canastos y soportes para dicho tanque, ubicará a IMPSA como proveedora estratégica de la defensa. Esta producción se enmarca en el programa de modernización del tanque argentino mediano, TAN 2C, el cual se estableció mediante la firma de un contrato en junio de 2022, entre el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino con IMPSA con aportes del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF. En este centro de tecnología de vanguardia, que estaba inactivo desde 2018, la empresa industrial también está desarrollando otros proyectos como la fabricación de una grúa de astillero para la base naval Puerto Belgrano, y la capacitación de personal del ejército argentino. Actualmente en la nave trabaja un equipo de personas altamente calificadas, con dedicación exclusiva a estas tareas. Además, estos proyectos generan trabajo en otros sectores de la empresa, como el área de ingeniería, de calderería o mecanizado. Durante esta jornada, autoridades de IMPSA también firmaron un contrato con miembros del Directorio de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, FMC, para desarrollar un nuevo sistema de alimentación eléctrica para su complejo industrial de Río Tercero, provincia de Córdoba. El proyecto prevé la construcción de una nueva estación transformadora de 132 kilovoltios, que abastecerá a toda la planta, una línea de alta tensión de más de 1 kilómetro de longitud, y un nuevo vínculo al sistema interconectado nacional en 132 kilovoltios. Este nuevo sistema de alimentación garantizará la reducción de los costos operativos y permitirá aumentar el nivel de seguridad operativo del complejo industrial. De esta manera, la fábrica militar Río Tercero se transformará en un gran usuario del MEM, mercado eléctrico mayorista, pudiendo abastecer sus consumos a través de contratos con distintos generadores, en particular, a partir de energía renovable que FMC, en un futuro, podría llegar a generar en otras localizaciones propias.